¿Por qué Cristo actuó así? ¿Era acaso para enseñarnos cómo disimular y fingir? ¿Para enseñarnos a devolver con fina astucia el engaño con otro engaño? De ningún modo. Lo hizo para indicarnos que hemos de soportar con paciencia y mansedumbre todas las injurias y ardides, sin enfurecernos, sin buscar venganza, sin dar rienda suelta a nuestras pasiones para insultar al ofensor, sin buscar vano deleite en coger al enemigo en algún traspié. Nos enseñaba a hacer frente a la injuria y a la falsedad con verdadera virtud y, en una palabra, a vencer el mal en abundancia de bien. Es decir, hacer todo esfuerzo posible, insistiendo con ocasión y sin ella, con palabras tan corteses como fuertes y penetrantes, de tal modo que el hombre miserable pueda cambiar para bien, y si no responde a este tratamiento, no eche la culpa a nuestra negligencia, sino a la monstruosa magnitud de su propia maldad. Como buen médico, intenta Cristo ambos métodos de cura y, en primer lugar, empleando palabras suaves y afables. Amigo, ¿a qué has venido? Cuando se oyó llamar amigo, el traidor quedó indeciso y pensativo en la duda. Consciente de su crimen, temía que Cristo hubiera usado el nombre de amigo para reprocharle con gravedad su enemistad. Por otra parte, ya que los criminales se precian a sí mismos en la esperanza de que nadie conoce sus crímenes, esperaba ciego en su locura, aunque tenía la experiencia de que los pensamientos de los hombres estaban patentes ante Cristo, e incluso su propia traición había sido declarada durante la última cena, esperaba, digo, que su crimen pasara oculto a Cristo. Tan falto de razón estaba Judas, y como nada podía ser más nocivo para él que verse decepcionado en esta su esperanza, porque nada podría disponerle peor para su arrepentimiento, Cristo en su bondad no permitió que siguiera engañado. De ahí que añadiera inmediatamente en tono grave: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le llama con el nombre con que solía hacerlo de ordinario, para que el recuerdo de su anterior amistad ablandara el corazón del traidor y le moviera al arrepentimiento. Le reprocha luego abiertamente su traición para que no siguiera pensando que estaba oculta y le diera vergüenza confesarla. Sugiere por fin la criminal hipocresía del traidor. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entre los crímenes y obras perversas no es fácil descubrir una más odiosa ante Dios que aquellas en las que pervertimos la naturaleza real y genuina de las cosas buenas para hacerlas instrumentos de nuestra maldad. Odiosa es ante Dios la mentira, porque las palabras que están por naturaleza ordenadas a expresar el sentido de nuestro pensamiento son trastocadas para un propósito de engaño y decepción. Dentro de este género de maldad constituye una ofensa grave a Dios abusar de las leyes y del derecho para infligir aquellas injurias que están precisamente destinadas a prevenir. He ahí la razón por la que Cristo reprocha a Judas con dureza por ese modo detestable de pecar. Judas le dice: ¿entregas al Hijo del Hombre con un beso? Ojalá fuera de hecho como tú deseas aparentar, pero de otro modo muéstrate abiertamente, con sinceridad, tal como realmente eres, porque quien obra la enemistad bajo el disfraz de la amistad es un hombre vil, que multiplica en esa acción su villanía. No estaba satisfecho Judas con entregar al Hijo del Hombre, hijo de aquel hombre por el que todos hubieran perecido. Si este Hijo del Hombre que tú crees estar destruyendo no redimiera a quienes desean ser salvados, ¿no te fue suficiente, repito, traicionarle sin necesidad de hacerlo con un beso, convirtiendo así un signo sagrado de amor en instrumento de tu traición? Estoy mejor dispuesto hacia esta turba que me rodea y ataca por la fuerza de la violencia y abiertamente que hacia ti, Judas, que me entregas a ella con un falso beso. Al ver Cristo que no había en el traidor señal alguna de arrepentimiento, y para mostrar que prefería hablar con un enemigo sincero que con uno escondido en el anonimato, se apartó de él y se encaminó hacia la turba bien armada. Dejaba claro que nada le importaban las inicuas artimañas y tretas del traidor. Así lo relata el Evangelio.
Y Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, salió a su encuentro y les dijo: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díjoles Jesús: Yo soy. Estaba también entre ellos Judas, el que le entregaba. Apenas dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Oh Cristo Salvador, que hace apenas un rato tan grande era tu miedo que yacías prostrado en el suelo, en postura digna de compasión, y que con sudor de sangre suplicabas al Padre que apartara de ti el cáliz de tu pasión. ¿Cómo es que ahora de tu manera tan repentina te levantas, te lanzas como un gigante y vas gozoso al encuentro de quienes te buscan para hacerte sufrir? ¿Por qué das a conocer tu identidad tan espontáneamente a quienes admiten buscarte, pero que ignoran todavía que eres tú a quien de hecho buscan? Vengan, acudan aquí los débiles y pusilánimes, que se agarren con fuerza a una esperanza inquebrantable cuando se sientan aplastados por el temor ante la muerte. Si con Cristo agonizan y temen y se apesadumbran, llenos de angustia, tristeza, cansancio y sudor, participarán también en su consolación. Sin duda ninguna se sentirán fortalecidos por el mismo consuelo que tuvo Cristo, con la condición de que hagan oración, de que perseveren en ella y de que abandonen todo en la voluntad de Dios. Tan recreados serán por este Espíritu de Cristo que sentirán renovarse sus corazones como la tierra vieja es refrescada por el rocío del cielo, y por medio del madero de la cruz de Cristo, inmerso en las aguas del dolor, el mismo pensamiento de la muerte antes tan amargo se hará suave y llevadero. Un ánimo alegre y jovial sucederá al cansancio. El vigor mental y la valentía reemplazarán el pavor, y al final apetecerán la muerte que antes les horrorizaba, considerando la vida triste y el morir una ganancia, deseando verse libre de las ataduras del cuerpo para estar con Cristo. Acercándose Cristo a la muchedumbre les pregunta: ¿A quién buscáis? Contestan: a Jesús Nazareno. Judas, el que le entregaba, estaba entre ellos, y Jesús les dijo: Yo soy. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Si pudiera darse el caso de que el pavor y la angustia de Cristo hubieran antes disminuido, nuestra estima e imagen de él habría ahora que restaurarla ante esta su fortaleza tan varonil. Avanza impertérrito hacia una masa de hombres armados, aquellos que ni siquiera sabían quién era él, y aún seguro de su muerte, pues sabía todo lo que iba a ocurrirle, se ofrece libremente como una víctima que va a ser cruelmente sacrificada. Este cambio tan completo como repentino resulta verdaderamente admirable si se contempla desde su santísima humanidad. ¿Qué estima tendremos de él? ¿Qué intensa reacción ha de producirse en los corazones de todos los fieles por la fuerza de este poder divino, pasando asombrosamente a través del organismo debilitado de un hombre? Porque ¿cómo fue posible que ninguno de los que le buscaban pudiera reconocerle al acercarse? Había enseñado en el templo, había volcado las mesas de los vendedores, había arrojado de allí a estos, había desarrollado su actividad en público, había desconcertado a los fariseos, había satisfecho a los saduceos, había refutado a los escribas, había eludido con una prudente respuesta la pregunta capciosa de los soldados herodianos, había alimentado a 7.000 hombres con 7 panes, y curado enfermos y resucitado a los muertos. Se había hecho accesible a todo tipo de personas, fariseos y publicanos, ricos y pobres, justos y pecadores, judíos y samaritanos y gentiles. Y ahora no hay nadie entre tanta gente que le reconozca por su rostro o por su voz al dirigirse a ellos de cerca. Parece como si los que enviaron a la turba hubieran cuidado de no mandar a nadie que hubiera visto de antemano a la persona que buscaban. ¿Cómo es posible que nadie distinguiera a Cristo por el beso y el abrazo que había dado Judas por señal? El mismo traidor, ahora entre la turba, ¿acaso olvidó de repente cómo reconocer a quien acababa de traicionar y señalar con un beso? ¿Qué ocurrió en suceso tan extraño? Pienso que nadie fue capaz de reconocerle por la misma razón por la que más tarde María Magdalena, aunque le vio, no le reconoció, sino cuando él se reveló a sí mismo. Lo mismo con aquellos 2 discípulos que aún mientras charlaban con él no supieron quién era hasta que él se dio a conocer.
y aún así pensaron que era un viajero, como María Magdalena creyó que era el jardinero. En pocas palabras, no le reconocieron por la misma causa que nadie pudo seguir en pie cuando Cristo empezó a hablar. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Declaraba así Cristo ser en verdad la palabra de Dios, que penetra con mayor agudeza que una espada de dos filos. Del rayo dicen que es de tal naturaleza que derrite la espada dejando ilesa la vaina. Aquí la sola voz de Cristo, sin dañar los cuerpos, de tal modo debilitó las almas que les dejó sin fuerzas para sostener los miembros. Menciona el evangelista que Judas estaba entre la turba, muy probablemente al oír que Jesús reprochaba abiertamente su traición, confundido por la vergüenza o aplastado por el miedo, pues conocía bien el carácter impulsivo y pronto de Pedro, se retiró inmediatamente y volvió con los de su calaña. El evangelista lo recuerda para que entendamos que también con todos los demás cayó Judas al suelo. Era Judas de tal condición que no había en aquella muchedumbre nadie peor que él, ni que más se mereciera ser arrojado por tierra. Quiso también el evangelista advertir sobre la necesidad de ser cuidadoso y prudente en la compañía y amigos que uno mantiene. Si se anda con gente miserable, se corre el peligro de caer junto con ellos. Si alguien pone estúpidamente, si anda con su suerte junto con quienes van a un naufragio seguro, rara vez sucederá que se salve él, solo nadando a tierra firme, mientras los demás se ahogan en el fondo del mar.